Hola, buenos días y bienvenidos a este vídeo donde os explicaré cómo se crea una aplicación web. Para esto es necesario pasar por 6 etapas, las cuales son el briefing, el planning, el diseño, el desarrollo, el lanzamiento y el mantenimiento. Aparte de estas etapas, hay que tener en cuenta los lenguajes de programación que vamos a utilizar. En este vídeo hablaremos del HTML, el CSS, el JavaScript y el PHP. Y para aquellos de vosotros que no sepáis nada sobre estos lenguajes, el HTML es lo que se ve por la pantalla cuando entras en una página o una aplicación web. Si el texto, las imágenes, todo eso que ves cuando entras es el HTML. El CSS, por otro lado, es cómo se ve dicha información del HTML. Si el texto es más grande, más pequeño, si está dispuesto hacia la derecha, hacia la izquierda, si todo está de un color u otro, todo eso es CSS. Luego, el JavaScript y el PHP son las funciones que utilizará la aplicación o la página web para hacer lo que se le requiera de ella. Y tú te preguntarás, si las dos son las funciones que hace la página, ¿por qué no utilizar solo uno de los lenguajes? Y la razón es muy simple. Es porque, dependiendo de lo que te convenga a ti hacer, es mejor utilizar o una u otra. Y para decidir cuál usar, es muy simple, porque solo tienes que pensar qué quieres que el cliente pueda ver y qué no. Porque cuando tú inspeccionas una página o una aplicación web, te sale el código, pero solo te sale el código de HTML, CSS y JavaScript, si está todo embedido en la página web. El PHP, por otro caso, no saldrá en ninguno de los momentos, da igual como inspeccione el cliente. Por eso, si la información que estás poniendo en los códigos es algo importante que no quieres que otros sepan, es mejor hacerlo en el PHP porque así nadie lo podrá ver. Pero si no importa que la gente lo vea, podrás usar el JavaScript. Todo lo demás ya va a como prefiera el programador hacer. Bueno, con esto explicado, pasaremos a explicar más detalladamente todas las etapas. Empecemos por el briefing. El briefing es la etapa donde nos reunimos con el cliente para afianzar la información sobre los diversos aspectos que esta aplicación debe tener. Hay que tener en cuenta que la información que debemos reunir tiene que ser la mayor cantidad y lo más detallada posible, porque no nos podemos equivocar debido a que esto producirá costes innecesarios si hubiésemos hecho bien esta etapa. Hay que preguntar sobre todo cosas como el presupuesto que se tiene, a quién va dirigido, cuántos dispositivos podrán utilizar esta aplicación. Cosas de ese estilo, todas tienen que venir en esta etapa, tenerlas afianzadas antes de pasar a la siguiente etapa. Cuando todo esté listo y has tenido la mayor cantidad de información posible, podemos pasar con la siguiente etapa. Sigamos con el planning. El planning es la etapa donde asentaremos las bases de nuestra aplicación. También reuniremos información sobre el mercado, los usuarios y los competidores que podrán tener nuestra aplicación. Así, esto nos podrá ayudar a generar una arquitectura de información y unas estrategias de contenidos que nos ayudarán a poder crear los primeros prototipos de nuestra aplicación. Cuando hayamos hecho todo antes y hayamos tenido unos cuantos prototipos, podemos elegir cuál será el mejor de ellos y a partir de ahí continuaremos con las siguientes etapas. Prosigamos con el diseño. El diseño es la etapa donde se crearán los primeros elementos gráficos y multimedia que usaremos más adelante en la creación de la aplicación web. Pero la información y las cosas que hagamos en estos elementos son debido a la información que hemos encontrado anteriormente cuando investigábamos en el planning sobre el mercado y los competidores. Así podemos hacer comparaciones y otras cosas que podemos meter en gráficos, tablas, imágenes y vídeos que podrán ayudar a afianzar la profesionalidad de nuestra aplicación. Sigamos con el desarrollo. El desarrollo es la etapa donde empezaremos a crear la aplicación web. Y esto es utilizando los lenguajes de programación que hemos citado en la introducción. Aparte de esos lenguajes, tenemos que utilizar el prototipo que hemos hecho en el planning y los elementos que hemos creado en la etapa de diseño. Todo esto es momento de usarlos en esta etapa. ¿Y cómo los usamos? Pues utilizando el HTML, CSS, el JavaScript y el PHP. Aunque ya expliqué brevemente al principio, ahora voy a explicarlos por ellos por orden y más a profundidad qué hace cada uno. Empezando por el HTML. El HTML es el código que se genera en estructurar la información que sale por pantalla, como ya dije. Pero para que esto suceda, tenemos que utilizar las etiquetas del HTML. Y esas etiquetas funcionan si están entre los símbolos de menor que y mayor que. Así se abre una etiqueta. Para cerrar dicha etiqueta, tiene que tener los mismos símbolos, solo que antes del nombre de la etiqueta tenemos que utilizar la barra, que está bien en el número 7 o en el numpad. Ahora,
¿Qué hace cada etiqueta? Depende de la que estés usando, podrá pasar una cosa u otra. Y ahora explicaré las más sencillas, que son la de HTML, que es la principal. Sin eso la página puede causar muchos errores. Y es todo lo que esté dentro de esas etiquetas de HTML, es todo lo que va a tener la página que estás creando. Luego, las siguientes más importantes son el head y el body. El head, todo lo que sale ahí es el título que sale, que sería, por ejemplo, aquí, como estamos usando el cursos Uchatec, eso es el título que saldría. También podemos usar las etiquetas meta, que esto es más para la ortografía y que detecte bien las letras como la ñ o algunos acentos. Luego en el body está todo lo demás. Ya sería, por ejemplo, todo lo que estamos viendo aquí es parte del body. Todo esto que estáis viendo por pantalla es parte del body. ¿Y cómo metemos eso? Pues depende de lo que quieras meter. Cosas como esta imagen de Scratch que tengo aquí ahora en el ratón, se meten con la etiqueta IMG, que aparte de la etiqueta, tiene más dentro de los símbolos de mayor que y menor que son los atributos. Los atributos son información aparte de lo que se puede meter. Los atributos de la etiqueta de imagen son el src, que cogerá de la imagen del archivo donde lo tengas guardado para mostrarlo, aparte de su tamaño y bueno, su largo y su ancho. También hay otras más cosas, pero vamos a ir con lo sencillo por ahora. Ahora, sigamos. Otras cosas que podemos utilizar de etiquetas de HTML son la etiqueta P, que es para los párrafos. También podemos utilizar las etiquetas de titulares, que se utilizan con el H y el 1 para el titular más grande, y el resto de más pequeños son metiendo el H, pero con un número mayor, en plan el 2, 3, 4, como de los folios de A1, A2, A3, A4. Va de la misma manera. Bueno, y eso es para el HTML. Sigamos con el CSS, que el CSS, o hojas de estilos en cascada, es, como ya dije, el cómo se ve la aplicación. Como podemos ver, el fondo este azul es parte del CSS, que esto esté colocado en el medio es posiblemente parte del CSS, que estas cosas estén en cuadrado, bueno, en rectángulos y que el rectángulo tenga un color diferente también es parte del CSS. Y esto se hace, ¿cómo dirás? Pues o bien puedes meterlo dentro de etiquetas styles, el mismo HTML, o en un código aparte metes los datos que tengan del estilo que quieres que se cambien y luego los metas en la etiqueta style con uno de los atributos de src y url. ¿Y cómo hacemos que tengan dichos colores y dichas formas y todo lo demás? Pues muy fácil. Pondremos lo que queremos que cambie. Si queremos que cambie el fondo, pondremos body y entre llaves empezaremos a poner lo que queremos que cambie. Por ejemplo, ¿cómo decirlo? Si queremos que sea de color azul, pondremos body y entre llaves pondremos background color, que es el color de fondo, pondremos blue, que así cambiará al azul. Casi todas las funciones que tenemos dentro del CSS ya están predefinidas, por lo cual si empiezas a escribir la que estás buscando, podrás encontrarla y así no podrás equivocarte. Y eso es con muchos. Algunos, por ejemplo, en text, para que los textos cambien, por ejemplo, vamos a entrar en uno de estos tutoriales para enseñar lo del texto. Aquí podemos ver que el texto del titular está en el medio y eso lo hacemos en el CSS con el text align center y así estará en el centro. También podemos hacer que sea el mayor tamaño, puede ser ya por ser simplemente un tutorial en la parte de HTML, o si queremos que sea un poco más grande, podremos ponerle más tamaño o menos tamaño. También podemos cambiar el color del texto, como podemos ver en el tutorial de Scratch de Falling Balloons. Todo esto es con el CSS. Ahora pasemos a la parte importante, que son las funciones que deben tener las páginas web. Esto será en JavaScript y en PHP, como ya indiqué. Pero como las dos hacen funciones, vamos a entrar a iniciar sesión, que es lo más fácil, que es entrar, metes aquí el usuario y la contraseña y le das a enviar. Como veis que debe seleccionar un usuario, debe seleccionar una contraseña. Esto es debido a las funciones que tenemos o en el JavaScript o en el PHP. Ahora bien, ¿cómo se utilizan y cómo se crean dichas funciones? En el JavaScript puedes hacerlo ya dentro del HTML entre etiquetas script y ahí crear las funciones usando function, el nombre de la función, y entre unos paréntesis, por si tienes que tener un dato de antes o no. Y luego entre llaves, lo que haga la función. En el PHP, por otro lado, se habla utilizando el símbolo del menor que, la interrogación, PHP, las letras tal cual, la interrogación y el símbolo de mayor que. Así abrirás donde puedes crear las funciones de PHP.
Dentro de ahí podrás empezar a utilizar las dichas funciones de PHP para hacer diversas cosas. Cosas como aquí de usuario y contraseña, podréis hacer que cuando sea pulsado el enviar, que es con el isSet del nombre del botón enviar, hacer que si esto está vacío, es decir, que si es null o si valor igual a 0 o como te venga mejor, ponga estas frases que debe seleccionar un usuario y debe seleccionar una contraseña. Con esto, teniendo en cuenta todo esto, podemos empezar a crear una aplicación web. Espero que os haya servido la información sobre estos lenguajes. Continuemos con el lanzamiento. El lanzamiento es la etapa donde subiremos de manera definitiva el proyecto realizado en la etapa de desarrollo al servidor del cliente. Aquí también tendremos que enseñarle al cliente cómo utilizar el software que le acabamos de entregar. También habrá que insertar herramientas analíticas web para que con el paso del tiempo nos informen de posibles fallos y errores que se hayan encontrado en la aplicación. Y es muy importante saber estos fallos y errores porque son los necesarios para poder continuar con la etapa final. El mantenimiento es la etapa final de la creación de una aplicación web. También es la más larga de todas. Y esto se debe a que durará el mismo tiempo que se vaya a utilizar la aplicación. Y esto es porque se encontrarán mejoras, fallos y nuevas información que se querrán meter en la aplicación. Todo esto será corregido y insertado en una nueva versión que luego se subirá. Es por eso que tendremos que tener en cuenta que cuando hagamos una aplicación, vamos a tener que seguir esa aplicación y ver los foros y toda la información sobre comentarios y demás del resto de usuarios para ver qué se puede hacer, mejorar y cambiar. Con esto, con la información de las 6 etapas, si la habéis terminado, habréis creado con éxito vuestra primera aplicación web. Espero que os haya servido de ayuda y os dejo ahora con la explicación final de un tema importante que os dije al principio del vídeo. Espero que lo disfrutéis y hasta otra. La informática también es cosa de mujeres. ¿Sabías que el primer compilador lo creó una mujer? Si no existiesen los compiladores, hoy en día programar sería una tarea muy complicada y la informática no habría llegado a los niveles en los que nos encontramos. Esto limitaría el avance tecnológico al que hoy en día hemos llegado. El porcentaje de mujeres en la informática comenzó a desmoronarse. ¿Qué ocurrió? Digamos que no fue un solo motivo en concreto, pero uno de ellos fue la división de género en las empresas de juguetes. Los juguetes con temática tecnológica fueron dirigidos exclusivamente a los niños, mientras que a las niñas se les vendía el rol del hogar y el cuidado de los niños. Esto sucedió más tarde de nuevo en el mercado de los videojuegos. Estos estereotipos han continuado en todos los demás ambientes, provocando una brecha constante. Siempre ha existido esa idea de que existen ámbitos y habilidades que, según el género, corresponde al lado masculino o femenino. Al final, la desigualdad en ciencia y tecnología no es más que un reflejo de una desigualdad cultural sistemática. Debemos enseñar desde la infancia que tanto hombres como mujeres podemos ejercer cualquier actividad en igualdad de condiciones, así como visibilizar la realidad de tantas voces calladas de creadoras y pioneras que han sido siempre ocultadas a lo largo de la historia. Estamos en la era del cambio. No permitas que esto siga sucediendo. Pon tu granito de arena para conseguir igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades.